Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Ucrania. Vamos a centrarnos en Ucrania porque ha habido avances significativos por parte del ejército ucraniano en los últimos días. Entonces he querido invitar a nuestro invitado habitual en estas jornadas sobre la guerra de Ucrania, que es Martín Tuitero. Ahora lo presentaré. Estos streams de los martes los hacemos gracias a nuestros amigos de Level, la aerolínea de largo radio y bajo coste. Lo que quería poner en perspectiva es este mapa que me has pasado tú, que vais a ver un montón de líneas rojas en un montón de campos verdes, ¿no? Esta es una zona rural de Ucrania. También para que tengáis un poco mayor contexto, ¿dónde estamos mirando? Quiero poneros el mapa general de Ucrania. Esto es Ucrania, lo que está en rojo es lo que ahora mismo está bajo ocupación rusa. Entonces, la parte en la que vamos a centrarnos hoy es Zaporilla, que es esta provincia de aquí, ¿vale? Desde donde está la central nuclear, vamos hacia el este, hacia Donetsk. Más o menos esta es la parte donde se están produciendo algunos de los avances más significativos por parte de Ucrania. Entonces, lo que ocurre en esta línea, donde está la línea de contacto entre las fuerzas ucranianas y las rusas, es que hay una línea, un poco la línea Maginot de los rusos, aquí llamada la línea Surovikin. Y la línea Surovikin, ahora me explicarás, Martín, qué cojones es, ¿vale? Porque a mí tampoco me ha quedado del todo definida, porque cada uno en Twitter dice una cosa. O sea, los prorrusos dicen una cosa, pero es que los proucranianos también están como muy para arriba, para abajo. Y luego la gente que intenta ser más imparcial tampoco lo han terminado de definir muy bien, porque a veces parece que los ucranianos han pasado la línea Surovikin y otros días parece que no, que solo han tanteado. Entonces, eso ahora me lo explicarás tú un poco mejor, pero ya viendo lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es la provincia de Zaporilla, vamos a centrarnos en esta parte de aquí que estáis viendo, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a este mapa. Como veis, aquí me dejo el río Dnieper, ¿vale? Que está aquí a la izquierda. Esto es la provincia de Zaporilla. Entonces, ¿veis aquí estas líneas rojas? Estos son todo fortificaciones de los rusos. Estamos hablando de trincheras, estamos hablando de dientes de dragón, que son estos bloques de cemento para bloquear los tanques. Estamos hablando de otras cosas que ahora nos explicará Martín. Entonces, esto nos importa porque los ucranianos han conseguido pasar algunas de estas líneas. Y esto es lo que se conocía como la primera línea muy fortificada de los rusos. Lo que iba a ser inexpugnable, súper difícil de pasar, ¿no? Pues parece que los ucranianos han pasado algunas de ellas, así que ahora sí, Martín, te doy palabra a ti. ¿Qué es lo que ha conseguido Ucrania realmente con estas líneas rojas que estamos viendo en el mapa? Las líneas Surovikin no son solo las rayas rojas. Hay que entender, las rayas rojas son la recreación que se han hecho a través de imágenes de satélite de lo que se ha visto que han construido los rusos. Al final, cuando tú construyes una trinchera en un campo abierto, el satélite termina por verlo. Entonces hay gente muy meticulosa que han ido metro a metro trazando en los mapas lo que veían que hacían los rusos. Que tampoco se pararon un día, que decir que puede ser que esto se va actualizando. Esa línea Surovikin se compone básicamente de tres líneas, lo que llamamos la primera línea, la segunda y la tercera, esto es fácil de entender. Pero a su vez, cada una de estas líneas, no, entendamos, es verdad que a veces se simplifican, no es que sea una raya con una trinchera en la que se ponen ahí 1000 tíos de la manita, no. Es un conjunto de posiciones que cubren otros obstáculos. Es decir, hay unos... Y las trincheras no tienen por qué medir la misma trinchera 40 kilómetros. Quiero decir, al final las trincheras son en zigzag, aprovechan el terreno. Por eso a veces hay trozos que son aislados. Vemos ahí algunas marcas en color rojo que parece que solo son unos metros, pero no todo se ve. Hay que entender que, por ejemplo, esas zonas verdes más oscuras son los lindes de los campos, ¿no? De las fincas en Ucrania. Estas líneas. Eso, claro, eso muchas veces no se ve lo que hay, porque el satélite no te permite ver. No significa que está vacío, aunque no esté pintado en rojo, por decirlo de una manera, eso no significa que esté vacío. Ahí puede haber perfectamente 20 rusos metidos con sus trincheras, sus ametralladoras, sus sistemas antitanque, sus minas. Es decir, es una imagen, por decirlo de una manera, simplificada, válida, porque recoge la verdad, pero no toda la verdad, y además es dinámica. Quiero decir que a veces los rusos pueden hacer un contraataque o meter gente donde antes no había, y los rusos, como todos los demás, con sus palas pueden cavarte trincheras de hoy para pasado mañana. Y nosotros estamos mirando una zona que la vemos muy verde, pensando que por allí no hay nada, y pues puede haber 200 rusos preparando una nueva trinchera. Claro. Entonces, todo es dinámico, pero nos sirve un poco la imagen. Digamos, la primera línea, para entendernos, porque además esto se lleva estudiando desde mayo es cuando empezó a estudiarse públicamente esto. Es básicamente en la zona que no se ocupa, entre Robotine y Verbove. Vemos que hay una especie de línea. Sí, voy a señalar esta es Verbove y esto es Robotine, que los ucranianos ya están en Robotine,
pero no están en Verbove. Y ahora señalaré ya más específicamente lo que me dices tú. Si trazáramos una línea ideal, que no existe como raya, entre los dos pueblos, en esa línea o alrededor de esa línea habría un conjunto de fortificaciones, que es la primera línea. Ese conjunto de fortificaciones es el que miraba o cubría, básicamente, por simplificarlo, todos esos campos de minas de los que hemos hablado. Estaría un poco más al norte, un poco protegiendo Robotini. Digamos, siempre las localidades son como puntos de anclaje. Sí, vamos a situarlo ahí, nos sirve un poco de referencia. Bien, eso es lo que yo y mucha más gente hemos llamado la primera línea, asumiendo, porque esto es así, que incluso dentro de los campos de minas también había posiciones fortificadas. Y no, los soldados rusos, como los de todos los ejércitos, no se meten todos en una línea, se distribuyen, ¿no? Lo que se llama defensa en profundidad, esto es para entendernos. Bien, esa línea ya fue asaltada. Se asaltó, digamos, nosotros lo vimos claro, o todo el mundo tuvo conocimiento cuando los ucranianos llegaron a Robotina, como dirían ellos. Claro, porque aquí te estás saltando esta línea de aquí, por ejemplo, voy a ponerlo en amarillo para que nos entendamos mejor. Entonces, y no solo eso, sino que aparte ya sabemos que han entrado por aquí también. Entonces, toda esta línea que tú me estás diciendo, de alguna forma se la habían saltado. Exacto. Es decir, la clave de ese avance que lo vimos todos en Robotina, que fue, digamos, la primera localidad, digamos, protegida por la primera línea de la línea Surovikin, entendamos, fue que estaban ya en ese pueblo. Si están aquí, es que han hecho, los campos de minas que hablábamos al principio, y a través de los pasillos en los campos de minas han conseguido, digamos, vencer a todos los soldados rusos que protegían esa primera línea. Claro. Bien, eso lo hicieron además una estrategia bastante inteligente. Apretaban por el norte, donde tienes tú pintada la flecha amarilla, pero luego se colaron por el flanco, por la derecha, el este, se colaron los ucranianos y aislaron. Entonces, al final los rusos hicieron una especie de pequeño juego ahí, apretaban por un lado, se metieron por el otro y obligaron a los rusos a retirarse. Entendámonos que tampoco se fueron de paseo, ha habido batallas importantes. Bien, al mismo tiempo que ejecutaban eso sobre el pueblo de Robotina, que diríamos está al oeste, sobre la parte de Verbove también estaban actuando. Es decir, vemos ahí que hay claramente rayas rojas aquí arriba, que fueron asaltando. Esa parte de rayas rojas tienen que cruzarlas, porque si no es todo muy difícil. Y lo que han hecho ahora es infiltrarse primero, siempre, todo hay un proceso de reconocimiento, y ya llevan, lo digo porque todo esto que estamos contando lo vemos básicamente a través de vídeos rusos, que podemos geolocalizar lo que los rusos nos enseñan y vemos dónde están los ucranianos. Entonces, ya han pasado esas líneas que se ve que están dibujadas de 2 en 2. ¿Y por qué están dibujadas de 2 en 2? Porque esas líneas que son la segunda línea de la línea Surovikin ya no solo son trincheras. Hay una zanja antitanque y hay los famosos dientes de dragón, estas pirámides de hormigón. Es decir, y además hay trincheras. Es decir, hay un conjunto de fortificaciones más serios que en la primera línea de la línea Surovikin, por decirlo así. Ya hemos visto que hay ucranianos en el pueblo de Verbove. Si están en el pueblo de Verbove es porque han profundizado el orden de 2,5 kilómetros detrás de lo que se presumía eran las líneas inexpugnables, ¿no? Zanjas antitanque. Por decirlo de una manera, una vez que limpian el pueblo de Robotina, que está en lo alto, digamos, aunque aquí no se aprecia, Robotina está un poco más alto que lo que hay alrededor. Es como dominio. Vale. Primero eliminaron las posiciones rusas ahí, una vez eliminado posiciones rusas, que implica con sus misiles antitanque, con sus morteros. Entonces, una vez que has eliminado eso, abres una zona en la que pueden entrar por el otro lado, digamos, hacia Robotina, giran y avanzan hacia ese pueblo Verbove, que es como el otro flanco, es como una puerta, son los dos marcos de la puerta. Exacto. Se meten hacia ahí. Entonces, una vez que han superado esa línea roja, van girando hacia el este, y han superado esas 2 rayas rojas que tienes pintadas ahí. Y se han metido. De hecho, ya hay geolocalizaciones que todo eso ya no es solo una flecha, es una zona bastante más amplia. Estamos hablando casi de eso. Y al mismo tiempo que están haciendo esas 2 cosas, lo que yo llamo la base de la brecha, hay otras unidades ucranianas que siguen hacia el sur, digamos, porque aquí no se trata de quitar, no por ahí, sino por el centro, digamos. Iba a hacer esto. A ver, es que también hay ucranianos ahí, entendamos, nos simplificamos un poco en las líneas principales, pero hay muchas operaciones sobre muchas cosas. Estás haciendo la banda. No lo veía. Está muy bien porque se entiende mejor. Entonces tenemos ucranianos que han entrado en el flanco este, Robotina, ya lo tienen controlado.
De hecho, si te fijas en el mapa, justo al sur de Robotina hay como unas rayitas Sí, rojas. Esas que de rayitas hecho han llegado hasta aquí ya están bajo control. y hasta Eso es. Ahí aquí. es donde sabemos, puede que estén más abajo, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero ahí sí hemos visto ucranianos. Y además lo digo, los hemos visto porque nos los han enseñado los rusos, quiero decir, son vídeos rusos que acreditan que toda esa zona ya está controlada por Ucrania. Lo mismo en Verbove, que es como el otro pilar, el otro marco de la puerta. Sí, no, tú No, párame, que iba a decirte que esta parte que yo tengo, porque esta línea que hay al sur de Robotine, yo lo que he leído esta tarde era que este sistema de trincheras aquí más complejo, que por lo que he visto en el mapa es la polla de trincheras ahí, que parece aquí una fortaleza, eso todavía no está confirmado que se lo hayan quitado a los rusos, ¿verdad? Claro, a ver, ¿por qué digo yo? A ver, eso es correcto. Es decir, no hay una imagen, el que tú has pintado en rojo, no tenemos una imagen de ucranianos en él. ¿Por qué yo lo doy por tomado? Y explico, en esto también consiste hacer análisis prospectivos. El que has pintado amarillo al lado realmente son 300 metros de diferencia, que es una zona más boscosa. En ese sí hemos visto ucranianos, y además es de hace varios días. Y la posición en la que estaban los ucranianos, que estaban de pies, moviéndose por las antiguas trincheras rusas, a 300 metros, si los rusos estuvieran en esa otra posición, no podrían estar, porque estarían bajo fuego. Entonces, esto sí que es una deducción. Está bien, si podemos ser prudentes, está bien que pintemos todavía en rojo esa parte, porque no hemos visto ucranianos en esa posición, pero solo podemos ver los ucranianos que sí hemos visto en la posición amarilla si en la roja no hay rusos, porque si no los veríamos, digamos, tirados en el suelo, estarían metidos dentro de las trincheras, no estarían andando por encima de Sí, o sea que lo otro es más una posición conservadora, ¿no? Para no adelantarse a los hechos. Hay vídeos que tienen 24, 36, 48 horas y hay vídeos que tienen una semana. Hay que entender que Ucrania no está dando publicaciones. Claro. Solo publica cuando ya tiene confirmado, por decirlo de una manera, los vídeos de Robotina prácticamente estaban en el sur de las casas, liquidando las últimas posiciones cuando han emitido el primer vídeo del pueblo. Los vídeos rusos, ¿qué les ocurre? Los rusos suelen hacer vídeos de sus ataques. ¿Qué ocurre? Que cuando atacan una posición ucraniana, justo ahí ya sabemos que están los ucranianos. Entonces, pero al mismo tiempo, ese vídeo de los ataques rusos no sabemos si es de ayer o de hace 5 días, porque puede haber estado 4 días durmiendo, el soldado que lo grabó ha tardado 2 días en publicarlo, a su vez el Telegram ruso en reenviar. Es decir, hay dudas en los tiempos y también hay que pensar que Rusia no publica todo. Si no le interesa publicar algo, no lo va a publicar, con lo cual tenemos huecos en el conocimiento. Claro. Por eso hay que aplicar ciertas deducciones. Si está confirmada una posición a 300 metros de otra y esa, vemos que hay soldados ucranianos, digamos, andando por encima de las trincheras. De hecho, las imágenes para mí eran muy claras porque andaban incluso, vamos, con toda confianza en posiciones que se supone que acaban de tomar. No puede ser que las acaben de tomar en esas condiciones y se veía que a su alrededor no había peligro porque no estaban tomando medidas de precaución en varias imágenes. Entonces hay que decir que en un radio, yo calculo de al menos 800, 1 kilómetro, no tienen peligro. Si aplicamos un radio de 800, significa que las fuerzas rusas estarán ya probablemente en el pueblo de Novoprokopivka, que es el que está abajo. Por eso yo deduzco que esa posición ya no es rusa. Pero nos falta la confirmación visual. Por eso, insisto, hay mapas que van más conservadores porque solo publican lo confirmado visualmente, y yo en general los utilizo, pero a veces sí podemos hacer algo de prospección a futuro, es decir, si ya están aquí, lo lógico es pensar que aunque no lo hemos visto todavía, estén acá. Lo que está pasando en los últimos 10 días más o menos, que he visto yo avances muy optimistas, ¿no? Al menos noticias muy optimistas para los ucranianos. ¿Tú crees que estamos ante el punto de inflexión de esta contraofensiva ucraniana o que realmente esto es solo parte de un proceso muy largo que se va a dilatar hasta quizá incluso 2024? Yo creo que es parte del proceso. Lo que ocurre es que este proceso ha tenido su siembra en los meses de abril, mayo. Podríamos remontarnos antes, pero en abril y mayo Ucrania empezó a preparar la ofensiva, que no va a salir nunca como vienen los planes. Es decir, los planes duran un minuto justo antes de encontrarse con la realidad. Pero la preparación que hizo en abril y mayo, ahora es cuando vemos sus frutos. Hablo sobre todo de la labor que se hizo contra la artillería rusa, que es el elemento clave para defender posiciones fortificadas como las que ha elegido Rusia como estrategia. Los avances se van incrementando porque a medida que pasa el tiempo y la artillería ucraniana prevalece sobre todo lo que tienen montado los rusos, claro, al final la debilidad se hace más evidente. Entonces, los primeros
el primer mes prácticamente lo dedicaron los ucranianos a abrir campos de minas. Eso vende mal, quiero decir, unos señores que se meten bajo el fuego enemigo, abrir pasillos, no parece que se pueda vender muy bien en los periódicos. Es lento y además es ingrato, pero es necesario. Claro, que esa es la imagen, aquella mítica que salían los carros de combate antiminas, ¿no? Que eran finlandeses, ¿puede ser? Que no tenían muchos y se hablaba, joder. Claro, eran un modelo de Leopard 2, el modelo R, que básicamente es un Leopard, solo que en vez de funcionar como un carro de combate, le han colocado delante llamémosle unos arados, para ir abriendo paso. Al final, cuando están abriendo campos de minas, se han abierto 5. En aquella ocasión, digamos, los rusos, que yo siempre digo, los rusos pueden ser muy malos, pero no son tontos, tienen que hacer su trabajo, encontraron en 2 ocasiones aquellos Leopard 2R y aquella otra, llamémosle, imagen que se ha hecho mítica de unos 8 o 9 Bradleys que los pillaron haciendo su labor. Una vez que, digamos, sobrepasaron esos puntos, se consiguieron hacer las brechas no se hacen, no son autopistas más que hasta las posiciones enemigas. Esa apertura de brechas bajo el fuego enemigo y protegidos los rusos con sus posiciones avanzadas, hay que entender que los rusos no ponen los campos de minas y se van. Hay unidades que están encargadas pues, con misiles anticarro, con unidades, digamos, de reconocimiento para cubrir con el fuego. Todo eso hubo que limpiar. Son 5 o 6 kilómetros de anchura con una densidad enorme de minas. O sea, hay documentadas que hay hasta 7 minas por metro cuadrado. ¡Madre mía! Es algo nunca visto. Estamos hablando de una densidad en esa zona nunca vista. Pero la pregunta, Martín, es, ¿funcionan todas las minas? Porque entiendo que poner tantas minas por parte de los rusos significa que han tenido que tirar de minas que tenían aguardadas desde la Segunda Guerra Mundial. El problema ni siquiera es si funcionan. El problema es que las minas son un mecanismo de defensa que retrasa el avance. Si no están cubiertas por el fuego, es decir, si la artillería rusa no ataca a los que están quitando las minas, por decirlo de esta manera, a los que están quitando las minas les llevará mucho tiempo, porque en vez de quitar una mina por metro cuadrado tienes que quitar 7, te lleva 7 veces más de tiempo. Pero si nadie te dispara, solo es cuestión de tiempo. O si te disparan poco. El tema es que los campos de minas tienen que estar protegidos por la artillería y por posiciones. Lo que hicieron los ucranianos fue primero liquidar la artillería en su mayor parte, entendamos. Cuando decimos liquidar la artillería, no es que a los rusos no les quede ni un cañón, hablamos en términos generales. De los 120, 150 cañones que deberían tener los rusos, en función de las unidades que tienen desplegadas, probablemente tengan entre 20 y 30. Eso se llama demoler los recursos, digamos, la protección por el fuego. Una vez que se hizo eso, se asaltaron la primera línea Surovikin, que es el propio pueblo de Robotyne, y tuvo una línea hasta... Eso vamos a verlo bien en el mapa ahora, que igual aquí la gente ya se está empezando a ver nombres y se raya, pero antes de lanzarnos con el mapa en sí mismo, estamos hablando, porque tú estás contando unas dinámicas que tienen que ver mucho con la cobertura mediática, ¿no? De este aspecto de, vale, ¿qué avances se han producido y qué significan? No qué significan en lo que es el campo de batalla per se, sino lo que significan para las impresiones afuera, ¿no? Es decir, cómo se reciben los medios en Europa, cómo se reciben los medios en Estados Unidos, porque aquí cambia la opinión pública. Si cambia la opinión pública en contra de seguir armando a Ucrania, cambia lo que quieren hacer los políticos. Y si no hay una apuesta política por seguir apoyando a Ucrania, pues se desmorona la defensa del país o la contraofensiva ucraniana. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si la opinión pública cambia en contra de los ucranianos, los políticos dejan de enviar armas, los ucranianos no tienen artillería, no tienen munición, no tienen tanques, carros de combate, por tanto, se lía la de Dios y ya los rusos tienen mejor posicionamiento, ¿no? Esto es muy importante diferenciar, llamémosle la realidad militar de la realidad mediática, derivada aparentemente de esas cuestiones militares. Militarmente, lo que ha hecho Ucrania, teniendo en cuenta que no tiene fuerza aérea, esto es un hecho, como no tiene fuerza aérea, no puede hacer cosas con cosas que no tiene, esto lo entendemos todos, tiene que utilizar otra estrategia. Militarmente, la estrategia de Ucrania es impecable, de hecho, ahora los resultados, aparte de generales, para mí los más prestigiosos de Estados Unidos están reconociendo el mérito inmenso de lo que está haciendo Ucrania en este sector, pero hay otro aspecto, y yo creo que es muy importante lo que señalas, que es la repercusión mediática. ¿Qué ocurre? Que a nivel mediático estamos todos muy acostumbrados a resultados inmediatos. Si lanzas una cosa hoy y en 5 días, en 8 días, en 15 días no ves el resultado, ya te parece que aquello o se olvida o es un fracaso. Y eso es un error. Estamos demasiado acostumbrados mediáticamente a las guerras de los Estados Unidos. Y os explico. Estamos acostumbrados a que los Estados Unidos
vayan a un país, pongamos Irak, desplieguen su capacidad inmensa desde el punto de vista militar y de pronto en un mes se te planten en medio del desierto a 15.000 kilómetros de Florida, a la capital de un país como Irak, que tampoco es manco a nivel militar. Pero es que además Ucrania se está enfrentando, porque lo ha elegido así Rusia, es una estrategia defensiva, lo ha elegido él, a una serie de líneas fortificadas en profundidad que hay que romper. Y para romper las líneas fortificadas, los campos, la primera línea, la segunda, la tercera, no cabe esto que se llama la guerra de maniobra, porque la guerra de maniobra al final es el movimiento. Y si tú te mueves en un campo de minas, lo único que consigues es hacer reventar muchas minas. Lo que hay que hacer son pasos, asalto, ruptura y luego ya sí, una vez que se rompen las líneas fortificadas, llega la explotación, que se llama en términos militares. Y eso sí es la guerra de maniobra. Y además ahí va a tener una gran ventaja Ucrania, consecuencia de la propia estrategia defensiva de Rusia. Si Rusia ha metido sus fuerzas en líneas fijas, en trincheras, por simplificarlo, cuando le hagan un roto en una determinada zona y los ucranianos exploten ese hueco, todas las fuerzas, aunque no hayan recibido ni un solo disparo en 3 meses, que estén allí, quedan ya en la retaguardia. Los ucranianos ya les están atacando en un sitio. Y es un poco el efecto de la línea Maginot, todos entenderemos esta comparación, durante la Segunda Guerra Mundial. No creo que todos entiendan la referencia. Voy a intentar explicar lo de la línea Maginot con lo que estabas contando también de los ucranianos. O sea, pongámonos que mi cabeza es el bosque de las Ardenas, ¿no? En el norte de Francia. Y las líneas que tengo aquí, que voy a intentar cubrir toda la pantalla, ¿vale? Así. Las líneas, tengo por aquí, esto sería Bélgica, y esto de aquí sería la línea Maginot, que es una línea fortificada con túneles, conectada por ferrocarriles subterráneos, para que toda Francia se defienda de un posible ataque de los nazis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los británicos y los franceses se van por Bélgica pensando que aquí van a defender Francia del asalto de los alemanes. Y por aquí está la línea Maginot, que los franceses dicen: joder, es la hostia esta línea, por aquí no va a pasar los alemanes. Bueno, pues los alemanes, con su fuerza Blitzkrieg de carros de combate y demás historias, hacen y se cuelan por Francia a través del bosque de las Ardenas. Entonces tú lo que estás diciendo es que los ucranianos pueden encontrar un hueco en la línea Surovikin esta de los rusos, entonces todos los que estén tanto en Bélgica como en la línea Surovikin se van a quedar colgados, entonces no vas a saber qué hacer, que es lo que pasó con Dunkerque, ¿no? Que es donde se tuvieron que ir los británicos para huir de Europa. Sí, lo has explicado muy bien. A ver, es un problema, digamos, de tipo de defensa. Esto es como cuando juegas al ajedrez y colocas todos los peones haciendo unas subes, tiene unas ventajas, cubren un espacio. Ucrania lo que ha hecho ha sido una adaptación de su estrategia y básicamente, lo digo porque todas defensas fijas dependen de una cosa, de que la artillería propia, la rusa, pueda bombardear a los ucranianos que van a asaltarles. Por eso los ucranianos pusieron su primera atención en destruir la artillería rusa, porque si la artillería rusa no les puede bombardear mientras ellos asaltan o avanzan hasta asaltar las posiciones rusas, al final van a poder meter sus soldados allí, empieza la lucha que vemos en trincheras y al final eso es la capacidad ya de las pequeñas unidades de limpiar. El resultado es inevitable. Lo que decide ahí es quién domina la artillería. Y la artillería que está dominando desde finales de abril con claridad es la ucraniana. Estamos viendo, para que nos entendamos, cómo Ucrania está utilizando los HIMARS en función táctica, es decir, no los utiliza a 80 kilómetros para un puesto de mando en Vertical. Los está destruyendo cañones de hace 40 y 50 años, remolcados, de los antiguos, porque lo que le interesa a Ucrania es que eliminar cualquier cañón o lanzacohetes de los rusos para proteger a sus tropas que están asaltando esas. Sacrifica HIMARS destruyendo la artillería rusa para que la artillería rusa no ataque a los soldados que están abriendo la brecha. Y esto es muy importante. Este es el HIMARS que estás comentando tú, que es un lanzamisiles, ¿no? Lanzacohetes, perdón, lanzacohetes. Sí, no te preocupes, nos entendemos todos, es una terminología. Pero, bueno, estoy enseñando ahora mismo una foto, pero para que la gente lo entienda, sí, lo he entendido yo también, ¿no? O sea, tú lo que estás contando estabas hablando primero del limpiado de minas, de dilapidar la artillería que está en la retaguardia. De esta manera, claro, cuando tú vas a quitar minas, cuando vas a limpiar trincheras, cuando vas a evitar los dientes de dragón, ¿no? Que son estos bloques de cemento que impiden el paso de los carros de combate, claro, como ahí vas a tener que ir más lento, no puedes estar expuesto a la artillería que está en la retaguardia rusa. Entonces, primero limpias la retaguardia, luego limpias
las minas. Luego hay una parte en la que se hace, por ejemplo, la artillería rusa, alguna era conocida antes del comienzo del ataque, y los rusos también, una vez que vienen, empiezan a utilizar su artillería, con lo cual los ucranianos la descubren. Es decir, que por mucha artillería que hubieran atacado los ucranianos antes del comienzo, digamos, de la ofensiva terrestre, siempre van descubriendo nuevas. Los rusos pueden incorporar nuevas. Entonces siempre va a haber un proceso de bombardeo sobre la artillería rusa. Ahora te voy a preguntar lo más difícil, ¿no? Que es, estoy viendo aquí estos pueblos, yo si acerco mucho el foco, veo que veo casi unas cuantas casas, o sea, como mucho unas pocas decenas de casas en Verbove, veo que en Robotine un poco más de lo mismo. O sea, estamos hablando de pueblos muy pequeños, de zonas rurales, hablamos de que quedarán muy pocos habitantes. Entonces, ¿en qué medida es importante que hayan pasado estas líneas rojas? Porque luego los comparamos con el mapa más general y el tema es que hay más líneas rojas abajo. Entonces, ¿esto significa que luego tendremos otros 3 meses de espera hasta que se avancen otras nuevas líneas? Esta es la pregunta importante. Todo esto, lo que hemos hablado, es un poco para entender dónde estamos. Lo importante no son los pueblos. Esto es así desde el comienzo de la guerra. Los pueblos en general tienen su importancia porque suele ser donde hay carreteras, donde hay casas, donde hay servicios. Pero hablaba antes de que Robotín en un lado y Verbove en el otro son los marcos de la puerta. Lo importante es la puerta. Si tú quieres atravesar una pared, lo importante no es el marco es el que te sostiene la puerta. Lo que están haciendo los ucranianos no es tomar los dos pueblos y quedarse ahí. Eso es lo menos importante. Podría no haber nada ahí y estarían haciendo lo mismo. Estarían tomando una colina a un lado y digamos, la zona que utilizan los rusos como Verbove, que es, digamos, su punto central. Lo que están haciendo es entrar por la puerta, avanzar hacia el sur. Y ahí viene la pregunta. Cuando los que avanzan al sur profundizan, la brecha tiene que ampliarse. Por eso están, digamos, asaltando esos pueblos para ampliar la base de la brecha. Entendamos que esto es como un triángulo. Tú, a medida que avanzas, tienes que ir abriendo los lados, porque si no estarías creando una especie de flecha, no una cuña. Entonces, ellos tienen que ir abriendo en la base de la brecha a medida que avanzan al sur. Y cuando avanzan al sur, entre estos dos pueblos, que esta es la brecha, que es como una especie de trapecio inverso, se van a encontrar esas líneas. Volvemos un poco al principio. Lo importante no es cuántas trincheras hay ahí o cuántos triangulitos de estos de hormigón, pirámides de hormigón o el foso anticarro. Lo importante en una línea defensiva es cuánta gente la defiende, cuánta artillería tiene. Da lo mismo, ahí pueden tener una trinchera o 1000 trincheras. Si no tienen soldados para defenderlas, claro, solo lleva tiempo. Es como las puertas. Tú puedes tener una puerta, incluso una puerta blindada, pero si no tienes la cerradura, y la cerradura al final son los que la sostienen, bueno, pues al final te tardarás más o menos en abrirla. Claro, pero esto es lo que tú me decías fuera de micro, ¿no? Que los rusos han estado, por quizá razones propagandísticas, defendiendo a muerte algunos pueblos, como puede ser la misma Robotine, perdiendo a muchísimos soldados que luego podrían haber sido más valiosos defendiendo trincheras que están más al sur, ¿no? Porque ahora estoy enseñando yo un mapa más general de la situación. Lo que estábamos viendo más en concreto era Robotine, que está aquí, y Verbove, que está en esta otra parte, un poco más a la derecha, más al este, pero luego te vas al sur y tienes más líneas de fortificación. Tienes luego también Ocheretubate, y luego tienes Tokmak, que es como la ciudad clave a nivel logístico para los rusos, pero el tema es ese. ¿Por qué los rusos están perdiendo tantos soldados en el norte cuando podrían distribuir mejor en las trincheras del sur? Bueno, hay dos motivos para mí. Uno estrictamente militar. La doctrina militar rusa y todas las doctrinas militares del mundo, podríamos decir, defienden la primera línea. La primera. Nadie deja entrar, por decirlo así, al enemigo dentro de su casa si lo puede mantener fuera. Esto lo entendemos todos. Las medidas de seguridad, cuando alguien tiene un chalet, no las pone en el salón, las pone fuera, para que no entren. En Minas Tirith tú defiendes primero la muralla principal con la puerta grande, antes de irte arriba. Entonces, donde ellos han puesto, desde una perspectiva militar, es correcto. Su mayor nivel de resistencia era en su primera línea. No es primera porque sea expandible, la tiramos. No. Es primera porque todos entendemos fácilmente que primero hay que defender lo más exterior. Segundo motivo, y este quizás no es militar. Rusia y sus decisiones militares siempre vienen lastradas por un componente propagandístico. El negar a Ucrania los avances, y los avances al final a nivel mediático, volvemos a lo que hablábamos al principio, una cosa son las lógicas militares y otras las propagandísticas,
Es muy difícil que un periódico como el New York Times abra una portada diciendo los ucranianos han abierto un pasillo de 1 kilómetro en un campo de minas. Eso no llama la atención. Sin embargo, el New York Times sí puede abrir una portada diciendo Ucrania ha liberado Robotina. ¿Qué es lo que buscan los rusos? Negar, es lo que han estado haciendo, negar esos pueblos para negar el éxito, digamos, de la ofensiva en forma de nombres de pueblo. E insisto, los nombres de pueblos no son importantes. Ahí, en Robotina podría haber una parada de autobús, simplemente. Lo que importa de Robotina es que está en una zona alta. Aunque no tuviera una sola casa, tendría la misma importancia estratégica. No es el pueblo, es la localización lo que cuenta. Claro, porque una de las partes interesantes de esto es que la propaganda no es solo, de hecho, quizá importa menos para Rusia a nivel local, para que los rusos digan, bueno, vale, estamos resistiendo, sino más bien para que los titulares internacionales, como tú dices, de medios como el New York Times, digan, oye, los ucranianos les está costando más avanzar, que son los titulares que hemos visto en medios como el Washington Post y el New York Times en estas últimas semanas, ¿no? Ahora están un poco comiéndose sus propias palabras, pero es para impedir que los países occidentales sigan armando a Ucrania. Es decir, son un tipo de propaganda que funciona más a nivel externo. De hecho, tenemos a gente aquí en el chat que se está comiendo esa propia propaganda. Te voy a leer un comentario para que sepas por dónde estoy tirando. Dice, la hipocresía de los medios occidentales de que Rusia está perdiendo más hombres cuando es Ucrania la que ataca. De mofa. Lo que está diciendo aquí Volando Boy es, perdona, son los ucranianos los que están perdiendo más soldados porque están atacando. Y esto, corrígeme si me equivoco, Martín, es cierto. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que Ucrania esté perdiendo menos que Rusia. Estamos diciendo que Rusia está perdiendo mucho. Que es cierto. Y Ucrania... Pues yo voy a hacer una afirmación muy clara. Rusia está perdiendo más hombres y, desde luego, más material que Ucrania. Yo lo digo claramente. Sí, a ver, lo que están ellos... Esta gente que dice que Ucrania porque ataca pierde más, voy a hacer una reflexión que es histórica. Estados Unidos invadió Irak, atacó. Estados Unidos perdió 178 tíos y invadió un país. Y lo hizo en un mes. ¿Atacaba a Estados Unidos? Sí. ¿Perdió más efectivos Estados Unidos que Irak? No. Perdió infinitamente menos. Es verdad que este no es el caso, pero lo pongo de ejemplo histórico y reciente que conocemos todos, por el cual las estadísticas generales que indican que el que ataca pierde más no son automáticamente ciertas. Tienden a serlo. Depende de lo que haga el atacante, que es lo que ha hecho Ucrania bien. Por eso insistía en por qué Ucrania ha ido lento, porque yo creo que ha jugado bien sus bazas. Y al jugar bien sus bazas, ha conseguido reducir mucho sus bajas y provocar muchas bajas a los que de rusos. Hecho... Lo estamos viendo con datos objetivos, los de Oryx hablan de material. Pero claro, si tú observas que Rusia está perdiendo 90 tanques al mes y Ucrania 48, que Rusia está perdiendo 70 BMPs al mes y Ucrania 25 Bradleys, y llevas cada una de las categorías y dices, Rusia pierde más que Ucrania, por lógica, si pierde más material, pierde menos hombres. Esto es una lógica. Añadiría, los sistemas occidentales de armamento, te iba a preguntar eso. Alguna vez, cuidan mucho más el elemento de supervivencia de la tripulación, con lo cual esa proporción material se incrementa a favor de Ucrania, es decir, menos bajas ucranianas que las rusas, porque el material occidental que está utilizando Ucrania protege más a sus tripulaciones. Por eso han utilizado los Bradleys aquí. Es un vehículo tan protegido, mucho más que los sistemas de origen soviético evolucionados. Entonces, que aunque pisan una mina, puede haber un herido, pero lo que no hay es 8 muertos. Entonces, incluso aunque ha habido bajas de Bradleys, algunos están totalmente destruidos, otros dañados, el nivel de bajas ucranianas es menor que el ruso. No sabemos las cifras exactas, algún día las sabremos. Pero lo que sí intuimos de los datos objetivos, de los sí constatables, de los geolocalizados, voy a poner un ejemplo. Si Ucrania ha perdido 8 Leopards, 8, y creemos que hay 1 o 2 tripulantes muertos de esos 8 Leopards, eso es infinitamente menos que los 50 o 60 T-72 que ha perdido Rusia en esa misma zona, cuyo probablemente 70-80% de sus tripulantes ha fallecido. O sea, me estás diciendo que los vehículos rusos, en resumidas cuentas, son ataúdes andantes, ¿no? Comparados con los occidentales, sí. Podríamos poner 100 ejemplos. Quiero decir, ya llevamos 18 meses. Esto ya no lo defienden ni los prorrusos, porque la evidencia se acumula de tal manera. Es decir, las torres voladoras rusas es una estadística brutal. A ver, todo tanque puede en un determinado momento salir la torre volando. Si el problema no es que salga en un tanque, el problema es cuando la estadística te dice que en 1 de cada 3 tanques rusos, cada vez que es destruido, la torre sale volando,
y en uno de cada 25 tanques occidentales ocurre lo mismo. Claro, es que la desproporción es enorme. La siguiente pregunta que tengo es sobre dónde tenemos que poner el foco ahora, porque es verdad que hemos estado hablando ahora de Zaporilla y de este eje dirigido a Tokmak, ¿no? Que es esa ciudad que está aquí, la voy a señalar en el mapa. Es esta de aquí abajo, que es a nivel logístico y militar para Rusia es importantísimo para mantenerse en el sur de Ucrania. Pero mirando el mapa general del país. No, pero antes de que vayamos en general, sí. vamos a dar unas pistas de porque como vamos a seguir hablando, en la zona del eje Tokmak, digamos, tal cual tenías el mapa. Mira, hay que fijarse primero en los dos bordes esos que hemos hablado, Robotina y Verbove, eso se va a ir ampliando. Los ucranianos, digamos, van a hacer un movimiento lateral, digamos, para ampliar esa base. Pero van a profundizar hacia abajo. Entonces, justo en el medio, justo entre esas dos, no te vayas a la derecha. Bueno, podemos bajar entre Verbove y Robotina, justo puedes trazar una raya. A ver si lo encuentras tú. Ahí, digamos, donde un poco, o sea, a la derecha de Novoprokopivka, un poquito más a la derecha. Sí. Márcalo a la derecha. Ahí marca, es donde es el punto de avance ucraniano ahora mismo. Una vez que superen esas rayas en esa zona, lo que van a bajar es a ese pueblo que has mencionado. Ese es el punto donde ahora mismo, para mí, es la clave de esta batalla. Si los ucranianos, porque además es una zona alta, esas son unas colinas más altas que dominan. Si los ucranianos superan esas zonas fortificadas que además están en zona alta, se les abre el camino hasta ese pueblo que has mencionado antes, Ocheterubate, que no está fortificado por casualidad. Es un pueblo importante porque está en una carretera importante ya. No es una autopista, entendamos. Entonces, probablemente, yo no tengo la ofensiva escrita por parte de Zaluzny, el jefe del Estado Mayor ucraniano, pero a mí me cuadra que los ucranianos van hacia ahí por un lado y luego, una vez que rompen esa trinchera, ¿qué ocurre? Que los ucranianos, lo que hablábamos antes, si puedes penetrar, puedes expandirte por los lados y, digamos, limpiar las trincheras no por delante, sino por detrás. Con lo cual es muy probable que desde Robotine, una vez que hayan abierto ahí, se haga ese es el tema. Y ahí, si eso finalmente se comprueba, esto no vamos a tardar mucho en verlo, 1 semana, 2 semanas, en 3 semanas aproximadamente, si las cosas van bien para Ucrania, eso que estás pintando lo podemos ver. Estaremos pendientes de los avances que se van conociendo, sobre todo de esa línea de la que nos has hablado. Este avance de la X con las 3 líneas, dirección Ocheretubate, eso es lo que vamos a estar pendientes. Te agradecemos otra vez la visita y que vaya todo muy bien. Un abrazo. A ti, muchas gracias. Chao.